yo he visto que hay mucha desinformación de toda la costa norte y oeste de ahí fue cuando empezó todo. Pero señores, que los dominicanos están luchando desde aquella época. República Dominicana nunca ha necesitado de otra nación para que venga a liberarlos. Pero ¿quién fue el primer dominicano de la historia? En ese momento que los franceses aprovecharon y obtuvieron esa parte de la isla. Así que los taínos nunca representaron un número importante dentro Ser llamado dominicano para los habitantes de República Dominicana implica una gran conexión con su identidad, historia, cultura y su patria. Los dominicanos suelen estar orgullosos de su herencia, la cual está marcada por las influencias de los indígenas, africanos y españoles. Este término invoca un sentido de pertenencia, solidaridad y un espíritu comunitario fuerte. Además, ser dominicano se asocia por el amor hacia su nación. Pero ¿quién fue el primer dominicano de la historia? Aquel hombre que tuvo el honor de ser llamado dominicano por primera vez. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto de la mano de youtuber Datos de mi País, que tiene un contenido maravilloso. Así que yo te invito a que te quedes conmigo a ver este interesante video. Pero antes de comenzar, quiero mandar saludos a los miembros de mi canal. Jaime de Isla Rosario, Juan Carlos Rosario y Rafael Rodríguez. Gracias por pertenecer a mi membresía. Así que ahora sí, sin más que decir, comencemos. Entre 1605 y 1606, el gobernador Antonio Osorio llevó a cabo un proceso de despoblación de toda la costa norte y oeste de ahí fue cuando empezó todo, con la finalidad de concentrar a toda la población en los alrededores de Santo Domingo y terminar con el contrabando ilegal que se estaba realizando en esas zonas. Lo que él no se esperaba es que un grupo de hombres y mujeres valientes criollos tomara las armas para defender su territorio, sus raíces, su medio de sustento. Esto es considerado por algunos historiadores como el primer movimiento puramente dominicano, y el líder de esta rebelión es considerado como el primer ciudadano dominicano. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué dicen que fue el primer dominicano? ¿Ya existían los dominicanos en esa época? Eso es lo que vamos a descubrir en este video. Algo que te pudo haber llamado la atención en esa intro fue que yo hablara de dominicanos en 1605. No hay prueba documental de que en esa fecha ese gentilicio se utilizara, pero nuestros historiadores afirman que en ese momento ese criollo con sus propias costumbres, que se sentía diferente al español y que protegía ese territorio que lo vio crecer, ya existía. Así que primero veamos en qué momento surge ese criollo, y para eso utilizaremos dos estudios publicados por el doctor en historia Genaro Rodríguez Morel, y más adelante hablamos sobre quién fue el primer dominicano. La historia inicia cuando llega Cristóbal Colón a la isla en 1492. Con el pasar de los años, iban llegando cada vez más personas y se establecieron en distintos lugares. Así se veía el mapa con las villas y ciudades fundadas por año. Y estas fueron todas las villas y ciudades que se veían en el mapa en 1528. A partir de 1520, cuando recién se habían descubierto los territorios que hoy son México, la Florida, Perú, entre otros, Santo Domingo fue perdiendo importancia para los españoles, porque en los demás lugares habían más riquezas. Así que la gente solo llegaba de paso, y luego se iba para otro lugar más próspero. Esto causó que las personas que ya vivían en la isla, tanto los blancos como los negros esclavos, empezaran a reproducirse y a aumentar en número.
Para la década de 1580, ya la población negra era la más grande, en su mayoría criollos nacidos en la isla. Los criollos blancos también aumentaron, pero no tanto como los negros. El número de personas nacidas en la isla se volvió tan grande que algunas autoridades españolas empezaron a tener miedo de que estos se rebelaran contra ellos. Y una prueba de esto es que en 1582 el licenciado Rodrigo de Rivera, alguien que visitó la isla, envió una carta al rey que decía lo siguiente: parece que la isla está en peligro porque hay tantos criollos y todos los que nacieron aquí son libres. Ya sabiendo que en la isla habían muchos criollos nacidos aquí, veamos cómo se forma esa identidad que más tarde llamaríamos dominicana y quién es considerado el primer dominicano. Con el tiempo, la vida en Santo Domingo experimentó muchos cambios, lo cual ayudó a los criollos a desarrollar su propia identidad. A medida que diferentes grupos sociales y etnias comenzaron a mezclarse, también se mezclaron sus costumbres y formas de vida. Me encanta y amo muchísimo la historia. Me parece que la historia de República Dominicana es una historia bastante rica y maravillosa. Debemos siempre acordarnos que desde República Dominicana salió toda la colonización para América en aquel tiempo. Me gusta mucho esto porque, ¿sabes qué? Yo he visto que hay mucha desinformación con el tema de la historia de esta nación. Y déjenme decirle, como dice el gran profesor Iván Gatón, el pueblo con la mayor densidad histórica del proceso de la modernización es RD. Esto es increíble y maravilloso. Hay cosas que yo no sabía, como que RD fue el primer país en tener la primera virreina y la primer indígena bilingüe. Esta mujer era esposa del cacique Guaracayuga, algo así. El nombre está bastante difícil, pero bueno, más conocido como Enriquillo, que es un nombre pues más fácil, y también era nieta de Anacaona. Se está perdiendo bastante referente histórico y perder la historia es como perderlo todo. Estas fueron palabras bastante clave que dijo el profesor Iván Gatón. Debemos saber qué es lo que ha sucedido en República Dominicana y por qué es lo que está pasando hoy en esta nación. Debemos siempre recordar que los dominicanos son una mezcla, así como decía en el principio, tanto de los indígenas como los africanos y los españoles. Desde aquella época ya estábamos viendo ya cómo aquellas personas que empezaron a nacer en la isla empezaron a sentir ese amor y esa necesidad de ser libre. República Dominicana nunca ha necesitado de otra nación para que venga a liberarlos. Ellos solos, desde aquellos tiempos, ya estaban luchando por su independencia. Los intercambios más notables entre los diferentes grupos se vieron en la comida, la religión, la música e incluso en la vida sexual. Los criollos desarrollaron un estilo musical propio, que se diferenciaba de los ritmos africanos y de otros grupos. Esto se hizo tan evidente que cuando había algún conflicto, la música y los bailes servían para identificar a los grupos. Para darles un ejemplo, el capitán español Esteban Peguero declaró que una vez salió a buscar a unos esclavos que se habían escapado, y cuando cayó la noche, en los montes podía escuchar a lo lejos los tambores de los africanos de Angola y luego el de los criollos. Claro, se podían identificar perfectamente. Ya eso da una idea de que se podía distinguir muy fácilmente la forma en que tocaban los nacidos en la isla respecto a los demás grupos étnicos. No solo los negros criollos tenían sus propias costumbres, sino que los criollos blancos también eran diferentes a los recién llegados de España y a los otros grupos sociales.
Cuando los españoles llegaban a la isla, se sorprendían mucho porque se encontraban con una realidad muy diferente. Los bailes y el comportamiento de estas personas le parecían muy vulgares y poco decentes. Los locales se reían de ellos por ser tan conservadores. Mientras los españoles se escandalizaban con todo lo que veían, los criollos les decían que no se sorprendieran, que así era la cultura en Santo Domingo y que todo eso formaba parte de su vida cotidiana. Ahí se estaba forjando la identidad de los dominicanos. Esta realidad fue cambiando la vida diaria de la gente y la forma en que se veían a sí mismos, al mismo tiempo que iban formando su propia identidad. Y finalmente, agregamos ese último ingrediente que termina de definir la identidad de ese criollo cuando nace ese primer dominicano. Veamos. Lo más importante para que la identidad criolla se fortaleciera fue cómo los distintos grupos sociales en la colonia comenzaron a apegarse a su tierra y a sus propias actividades, en lugar de depender de los comerciantes españoles. Cuando el comercio con España empezó a decaer, los locales se enfocaron en la agricultura local y comenzaron a trabajar las tierras por ellos mismos. Esta mezcla de personas en la colonia hizo que todos se sintieran más unidos por la tierra que compartían. Las disputas y problemas en la isla comenzaron a girar en torno a la defensa de ese territorio, lo que contribuyó a una nueva forma de pensar entre los criollos. Así nació una identidad única. Para finales del siglo XVI, ya se empezaba a distinguir claramente la identidad de los criollos frente a los otros grupos sociales en la colonia. Ellos sabían bien quiénes eran en comparación con los demás. Ya en ese punto, finales del siglo XVI, ese criollo tenía sus propias costumbres, su propia música, se comportaba y se sentía diferente y protegían ese territorio que los vio nacer. Ya habían alcanzado la etapa de su mayor esplendor y madurez, su propia identidad. Y fue precisamente en ese momento cuando el gobernador Antonio Osorio ordenó despoblar toda la parte norte y oeste de la isla. Ahí fue cuando empezó todo, como le estaba diciendo al principio, porque me parece que cuando esto sucede por este hombre, que yo no sé qué tenía en la cabeza para hacer esto, fue cuando yo creo que fue en ese momento que los franceses aprovecharon y obtuvieron esa parte de la isla, que hoy por hoy ya vemos que ha sido bien complicado. Esto provocó que por primera vez la mayoría de los sectores sociales de la colonia, en su mayoría criollos, se unieran para responder a estas amenazas. Fue la primera vez que todos se unieron para defender su territorio y su forma de vida. Pero señores, que los dominicanos están luchando desde aquella época. Dios mío, pero esto ha sido bien fuerte. Los dominicanos están peleando por República Dominicana, por su identidad, por su nación, por su libertad, desde aquella época antes que cualquier otra nación. Y algunos historiadores dicen que esa rebelión en contra de las devastaciones fue un movimiento puramente dominicano. Dice Manuel Arturo Peñavalle en su libro Las devastaciones de 1605 y 1606, hubo pues protestas y sublevación, y esa protesta y esa sublevación son dominicanas. Más adelante vuelve a mencionar que este levantamiento era puramente dominicano, y en múltiples ocasiones repite esto mismo. Y no solamente él, sino que también el historiador Américo Lugo, en una publicación que hizo en la revista Clio de 1941, dice que el líder de esa rebelión fue el primer ciudadano dominicano y que él y todos los que apoyaron esa rebelión
deben ser considerados como precursores de nuestra nación. Vamos a ver quiénes eran. La rebelión fue liderada por Hernando Montoro, un mulato criollo de la villa de Vallajá, y es considerado por algunos como el primer ciudadano dominicano. Según Manuel Arturo Peñavalle, este hombre declaró públicamente frente a las autoridades españolas que él no tenía por qué obedecerles, porque él no se veía como ellos, no hablaba como ellos, ni era propiamente español. Desde aquella época los dominicanos estaban demostrando su valentía, porque mire este hombre, decirle esto a los españoles, eso era morirse. Es el primero en declarar tener una identidad diferente, y por eso los historiadores Américo Lugo y Peñavalle lo señalan como el primer ciudadano dominicano. Esta rebelión fue importante porque por primera vez involucró a todos los grupos sociales de varias localidades como Puerto Plata, Montecristi, Vallajá y La Yaguana. Además, no solo afectó a estos lugares, sino que también tuvo repercusión en otros pueblos de la colonia y en la misma ciudad de Santo Domingo. El carisma de Hernando Montoro ayudó, pero el verdadero motor de la revuelta fue la fuerte conciencia criolla que se había desarrollado. Este levantamiento ayudó a fortalecer y definir la identidad del criollo dominicano. La lucha por proteger el territorio y mantener su forma de vida llevó a los criollos a actuar en defensa de su identidad y sus intereses. Por esta razón, algunos historiadores dominicanos apuntan a que esta fue la primera rebelión hecha por dominicanos para defender intereses puramente dominicanos. Finalmente, Hernando de Montoro murió ahorcado según algunos, y según otros, logró escapar y desaparecer de la luz pública. Si este hombre murió de esta manera, que está diciendo el video, entonces fue el primer héroe o el primer mártir de República Dominicana. Los historiadores dominicanos como Juan Bosch, Genaro Rodríguez Morel, Manuel Arturo Peñavalle y Américo Lugo coinciden en afirmar que los orígenes del pueblo dominicano como nación están estrechamente ligados a las devastaciones de Osorio y aquella rebelión de Guava. Si se dieron cuenta, yo casi no mencioné a los taínos cuando hablé de los orígenes del criollo. En su estudio, el doctor Genaro Rodríguez Morel nos indica que en las primeras décadas luego de la llegada de los españoles, la gran mayoría de población indígena murió o huyó de la isla. Y debido a esta razón, fue que comenzaron a traer a los negros esclavos desde África, para poder suplir esa mano de obra que comenzaba a escasear. Así que los taínos nunca representaron un número importante dentro de los habitantes de la colonia cuando se estaba desarrollando ese criollo. De hecho, en algunas cartas de finales del siglo XVI, indica que la población indígena era de menos de 200 habitantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Acaso tú sabías sobre esta interesante historia? ¿Te la dieron en la escuela o simplemente la leíste en un libro? Házmelo saber en los comentarios. Para mí fue un video maravilloso y muy informativo, así que te pido que lo compartas con todo aquel que conozcas, porque son historias importantes que debemos de saber cada uno de nosotros. Siempre debemos recordar de qué estamos hechos, cuál es nuestra herencia, tanto histórica como cultural. Los dominicanos están hechos, así como nosotros los cubanos y los puertorriqueños, de la mezcla que nunca podemos olvidar de nuestros aborígenes, de nuestros africanos y de nuestros españoles. Somos una mezcla única y maravillosa. Así que sin más que decir, me despido de ustedes enviándoles muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo video.